Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes. De vuelta por aquí, un placer. ¿Quién les habla? Alejandro Divagno, soy psicólogo, escritor, periodista. Y este espacio que se propone es justamente una psicología integrativa, lo más integrativa posible, un espacio horadaril, bienvenido, un espacio biopsicosocial, espiritual, junto con multiplicidad de disciplinas. Esa es la idea, que procuremos una razón crítica, un discernimiento, eh, por ahí para llegar a más preguntas que respuestas, pero bueno, de esto se trata un poco. Que justamente tiene mucho que ver lo que vamos a ver hoy con lo que se propone el espacio, que es justamente esta idea de multiplicidad, multidimensionalidad, de pensamiento complejo. Ya lo voy a ir desarrollando porque justamente grafica muy especialmente de lo que me propongo con la llave Psi. Eh, para más info, en la caja de comentarios de YouTube, donde se suben todos estos videos. Hola, Jimé, ¿cómo va? Bueno, mucha gente nueva, bienvenida. Van a encontrar ahí todos los medios de contacto, esto es las redes, Instagram, Facebook, TikTok, por supuesto el propio canal de YouTube, que se pueden suscribir, es absolutamente gratis, y esto sirve para que el espacio siga creciendo. Hola, Jime, bienvenida. Y van a encontrar ahí aparte WhatsApp, mail y por supuesto la página, layavepsi.net, donde ahí aparte van a encontrar cursos, formaciones, especializaciones, bueno, todo lo que ofrece la llave Psi, tanto para personas por fuera del ámbito de la psicología o de la salud mental que les interese formarse, capacitarse, adquirir herramientas que les sirvan para el día a día, o tanto para quienes sí estén involucrados en este mundo que busquen herramientas de especialización, de continua formación. Esa es la idea. De una manera u otra, todo el mundo está invitado y es bienvenido. La idea de estas charlas es que sea un espacio interactivo, un espacio co-construido, de manera que invito a que, por supuesto, comenten, opinen, pregunten, cuestionen, bueno, etcétera. Simplemente que participen. Para eso está justamente este espacio. Esa es la idea. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en esta cuestión, que hoy sería como la parte de la caja de herramientas. No lo puse así porque si no el título iba a ser interminable, pero ustedes saben que vamos recorriendo como distintas secciones, la de los casos clínicos, la de los mitos, como vimos la semana pasada con Prometeo, la que hoy toca, esto de la caja de herramientas, que sería una suerte de aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a comportarnos, es decir, en estos ejes de pensamiento, emoción, comportamiento. También aprender a desarrollar la espiritualidad como un cuarto eje. Y después tenemos lo que sería el lado B, o el otro lado, donde abarcamos la parte, yo digo, más ocultista o más misteriosa o más hermética, y donde nos metemos sí, con aquellas historias que no nos contaron o la parte que no nos contaron, el lado no oficial de la historia. Esto, por supuesto, también se pueden seguir añadiendo secciones en la medida en que ustedes pidan, o pueden ir cambiando también en base a lo que a ustedes les interese. Esa es la idea. Bueno,
¿De qué se trata esto? Yo voy a arrancar por desarrollar un poco lo que es el pensamiento complejo. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Es muy probable que haya que hacer una segunda parte, pero lo vamos a ir viendo. No me quiero olvidar también que me pueden encontrar viernes por medio en la radio. Esto es vía streaming en punto cero.me. Esa es la página. Los viernes 13:30, siempre con alguna columna en el programa Redes de Bienestar. Venimos hablando últimamente al menos, justamente veníamos con la vejez, ahora nos metimos por el lado, ya ni me estoy acordando el último tema que tratamos. Bueno, sí, así está mi memoria. Perdón que lo voy a chequear porque me estaría olvidando. A ver, ¿qué fue lo último? Ya ni me acuerdo. La misión. Estuvimos con el sentido, sin sentido, y bueno, lo último que tocó fue la misión de vida. Bien, bueno, ahora sí. ¿De qué se trata esto? Hola, Yanti, tanto tiempo, ¿cómo va? ¿De qué se trata esto del pensamiento complejo? Podemos figurar la complejidad, vamos a pensarla como un tejido, como un entramado, como una telaraña, por ahí esa es la mejor metáfora, que nos va a traer, por un lado, la paradoja de la unicidad y la multiplicidad, o lo uno y lo múltiple. Hola, Yanti, ¿cómo va? Porque va justamente a comprender una tensión permanente entre esa aspiración a un saber absoluto y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de cualquier conocimiento o de cualquier saber. Y para esto, primero hay que hacer una distinción, es decir, vamos a diferenciar pensamiento simple de pensamiento complejo. Porque si estoy hablando de pensamiento complejo, bueno, ¿por qué complejo? Porque evidentemente hay uno que es simple. ¿Y de qué se trata cada uno? Bueno, el pensamiento simple lo que hace es desarmar, desintegrar la complejidad. Esto piénsenlo desde el real lacaniano, ese real con mayúscula, ese imposible abordar con las palabras, esas cuestiones a las que no podemos ni definir ni conocer, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo la sexualidad. De esto se trata. Y que son justamente los grandes temas que desde el principio de los tiempos de los que nos queremos apropiar, los queremos controlar, no solo entender. Como vemos en las historias de los mitos, justamente lo que vimos la semana pasada, cuando los mortales aspiran al poder de los dioses, en esta suerte de omnipotencia, y por supuesto lo que viene es la consecuencia, que es el castigo. Esto en términos, vamos a decir, alegóricos, pero lo que sucede cuando intentamos pasar por encima o transgredir la ley. ¿Qué sería en este caso la ley? Y nuestra mortalidad. Nuestros límites, el no aceptar que somos mortales, por ejemplo, y querer no solo tomar la muerte, entender la muerte, sino trascenderla. Y lo mismo pasa con la sexualidad, por ejemplo, o el amor. Y por el contrario, el pensamiento complejo lo integra al simple, no lo excluye, pero rechaza, eso sí,
sus mutilaciones, sus reduccionismos, sus unicismos. Pero aparte de hacer esta distinción básica entre simple y complejo, tengo que diferenciar complejo de complicado, que no son lo mismo. ¿Qué sería cuando hablamos de complicado? Esto es aquello que es susceptible de ser simplificado. Este es el método por excelencia del análisis y la cantidad de pasos de simplificación va a ser menor para entender el funcionamiento de aquello que deseo simplificar. Por el contrario, lo complejo no se puede simplificar y si lo pretendo analizar después no lo puedo reconstruir. Ejemplo, si yo tomo una célula, la separo y después la intento rearmar. Bueno, ya nos estaremos dando cuenta que no lo puedo volver a hacer. Entonces, lo complejo, si quiere ser entendido, tiene que ser abordado en su totalidad. Entonces, va a ser complejo aquello que no se puede resumir en una sola palabra, lo que no se puede reducir a una ley, que ahora lo vamos a ver esto con el paradigma científico, o a una idea simple. Spencer Johnson, que fue el autor del libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, bastante conocido en su época, quien no lo leyó, le recomiendo que lo haga, es muy cortito y muy fácilmente leíble, se lee en una tarde. Decía que complejo significa que el problema tiene varias partes y complicado significa o quiere decir que no logramos distinguir entre esas partes. Ahí está, me parece como muy fácilmente entendible el punto. De manera que en un sistema complejo, como resultado de las interacciones entre los elementos, van a aparecer o a surgir propiedades nuevas que no se pueden explicar a partir de las propiedades de los elementos aislados o de cada uno por su cuenta. Esas propiedades las vamos a llamar propiedades emergentes, que después me voy a volver a meter con este tema. Y esto que anticipaba hace un ratito, porque toda esta cuestión nos va a confrontar con dos paradigmas. Tenemos por un lado el paradigma positivista, igual esto lo voy a retomar, pero me voy a ir anticipando, paradigma propio de la edad moderna, que afirmaba que el único conocimiento legítimo es el científico. Desde la visión analítica, esto que yo decía, lo propio de lo complicado, es tomar las cosas complejas en componentes más sencillos, pero con el problema de que no se los puede volver a integrar, esto que decía del ejemplo de la célula. Y por supuesto que este paradigma tenía que ser experimental, reproducible y universal. Es decir, yo tenía que ser capaz de poder replicar un experimento. Si lo hacía 1.000.000 de veces, esa 1.000.000 de veces me tenía que dar el mismo resultado para poder decir, esto es una ley. Se puede hacer una ley universal de esta cuestión. Y por supuesto que se pudiera demostrar. En otras palabras, las verdades eran científicas. El observador y el hecho observado
están separados. Podemos observar sin perturbar. Hola Miriam, ¿cómo va tanto tiempo? Bueno, hoy mucha gente por Instagram. Por otro lado, tenemos, vamos a decir, en la vereda de enfrente, el otro paradigma, que es el constructivista, que propone un aprendizaje a cargo de los individuos, del sujeto. El sujeto de ese supuesto saber debe recordar siempre que su rol es el de facilitador. No, es que no estoy saliendo más por Face por ahora, Miriam, estoy haciendo YouTube en vivo, que puedes sumarte por ahí si querés, o por acá por Instagram. Que de paso, bueno, si no estás suscripta al canal en vivo, en YouTube, podés hacerlo sin ningún problema, es apretar un botoncito y ahí te va a ir avisando cuando están los vivos. Entonces decía, el rol de ese sujeto va a ser el de facilitador y de constructor o co-constructor de conocimiento. Hola, hola Ana María, ahora por YouTube. Bien, bien ahí, viste que no era tan difícil. Entonces, el paradigma de la simplicidad asociado al positivismo es un paradigma que intenta, porque ahí se queda, intenta poner orden en el universo y, o mejor dicho, en un universo que persigue el desorden, intenta poner orden. En un universo que es intrínsecamente desordenado o ordenado dentro del desorden. Y que ese orden se reduce o intenta reducirlo a una ley, a un principio, cosa que por supuesto es imposible. Pero bueno, esta es la pretensión, esto que decía al comienzo, de nuestra omnipotencia. La simplicidad va a ver a lo uno y a lo múltiple. Ve las dos cosas. Pero lo que no puede ver es que lo uno puede al mismo tiempo devenir múltiple. Acá está la cuestión. Y a este paradigma simplista, que podríamos caracterizar como de disyunción, reducción, unidimensionalización, se le va a poner este otro complejo de distinción o conjunción que permite distinguir pero sin desarticular, asociar sin identificar o sin reducir. De modo que tenemos que empezar a entender la complejidad como una palabra problema y no una palabra solución. Lo que yo decía en la presentación, nos vamos a llenar de más preguntas que de respuestas. Entonces, si la pretensión es entenderlo todo, obtener todas las respuestas, no estamos apuntando desde la complejidad, sino al revés. Estamos yendo en esta pretensión de absorber completamente el saber y creernos justamente dueños de ese saber. Y el conocimiento científico fue concebido durante mucho tiempo como con esta misión de desenmarañar, yo les hablaba al principio de justamente una figura como una telaraña, un tejido, un entramado. Bueno, imaginen esto como una maraña
y con la pretensión de desarmar la aparente complejidad de los fenómenos para revalidar un supuesto simplismo. Y ni hablar que hay una muy marcada diferencia entre la complejidad y la simplicidad. Si partimos del concepto de creer que la complejidad va a conducir a la eliminación de la simplicidad. No, lo vuelvo a decir, la complejidad integra en sí misma todo aquello que imponga orden, claridad, precisión en el conocimiento. Pero lo que anima al pensamiento complejo van a ser las relaciones entre lo empírico, lo lógico, lo racional, por lo que tendríamos que reemplazar ese paradigma que yo les decía de disyunción, reducción, unidimensionalización, por uno de distinción y conjunción, que permita este trabajo de distinción sin desarticulación y asociación sin reduccionismo. Lo vuelvo a repetir, la simplicidad ve a lo uno y también ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. Entonces, esa va a ser justamente la palabra clave para entender la complejidad, la multidimensionalidad. Es decir, la posibilidad de abarcar varios aspectos al mismo tiempo. Como poder trabajar con lo insuficiente y con lo impreciso. Bachelard, filósofo de las ciencias, decía que lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Así como jugábamos con esto de complejo y complicado, bueno, acá nos habla de simplificado. Es decir, la ciencia va a construir su objeto extrayéndolo de su ambiente complejo, que su ambiente de por sí es complejo, para ponerlo en situaciones experimentales no complejas y extraer ahí ciertas propiedades y leyes universales. ¿Estamos? Acuérdense, dudas, preguntas, comentarios. Están ambos chats disponibles. Cada vez que accionamos, cada vez que tomamos una decisión, suponemos que las cosas se simplifican, pero esa elección está acompañada de riesgo y de incertidumbre. Es una apuesta, en definitiva. El cerebro humano, a diferencia de una computadora, puede trabajar con lo impreciso y con lo insuficiente. De esto se trata. Y en el momento en que una persona acciona, cualquiera que ésta sea, se empieza a escapar de su control, de sus intenciones. Esa acción ahí entra en un universo de interacciones con muchas otras, hay muchas personas involucradas, puede haberlas, o por lo menos mínimamente es el ambiente el que va a estar involucrado. Y finalmente es justamente el medio el que toma posesión de esa decisión. Entonces, hasta un punto en que se puede volver contraria a nuestra intención inicial. Vieron que acá cuando uno habitualmente por ahí, no sé, intenciona
un deseo, bueno, esto tiene que ir acorde o en resonancia al medio. Yo no puedo luchar contra todo un medio si mi intención justamente se opone. Ana María, qué bueno eso de que el cerebro puede trabajar con lo fallido. Interesante. Claro, es que es justamente lo que venimos trabajando y repitiendo desde el psicoanálisis. Este sentido de incertidumbre que tiene que ver con un principio de este nuevo paradigma que ya voy a explicar más profundamente, pero son estos tiempos nuevos donde estamos justamente de cara a la incertidumbre. Entonces, nos guste o no nos guste, aceptemos o no aceptemos, hay una parte que escapa a nuestro control, que sería en términos freudianos, lacanianos, esto de asumir la falta, la propia y la del mundo. ¿Está? Entonces, yo decía que esa intención se nos puede volver en contra justamente porque el medio nos está diciendo no, o que otros sujetos involucrados nos están diciendo que no. ¿Esto qué hace? Nos obliga a seguir esa acción y a tratar de corregirla si todavía tenemos tiempo, por supuesto. Entonces, esa cantidad extrema de interacciones entre un número muy grande de unidades la podemos definir como complejidad, así en abuelo de pájaro, vamos a decir, o en una primera impresión. Podemos hacer una analogía, si quieren, con las múltiples opciones que nos ofrecería una cuasi infinita cantidad de realidades paralelas. Y acá ya un poco entrando a jugar con la idea de la física cuántica o esto del paradigma cuántico. Entonces, recapitulando un poco, la acción en sí misma supone complejidad. Es decir, hay elementos aleatorios que no puedo controlar, hay azar, hay iniciativa, hay decisión, hay conciencia de las derivas, de las posibles desviaciones y de las transformaciones, de las correcciones de rumbo que pueda necesitar hacer. La acción sería como el reino de lo concreto, la parte que puedo controlar, la parte que está en mi poder. Como decir, una parte parcial de la complejidad. Y en este sentido, la acción también es estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia permite, a partir de esa decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para esa acción, para el curso de esa acción, que podrán ser modificados según justamente lo que me devuelva ese medio, según el feedback o la retroalimentación que me esté dando ese medio, que me esté llegando en el curso de esa acción y todos esos elementos aleatorios que pueden aparecer ahí en el camino y la pueden perturbar. ¿Se va entendiendo? Entonces, la estrategia va a luchar contra el azar y va a buscar más información. Aún más, no se limita a luchar contra el azar, también lo va a tratar de usar a su favor, a sacar ventaja del azar. Porque, por ejemplo, cuando se trata de estrategia con respecto a otro jugador, no sé, imaginemos esto en una competencia, la buena estrategia lo que hace es utilizar los errores del adversario.
Entonces, en estos términos, el azar no es solamente el factor negativo que hay que reducir en el dominio de una buena estrategia, sino también la suerte que debe ser aprovechada. Había un dicho que tenía Fangio que me encanta, esta sabiduría campechana que tenía, que él siempre decía que había tenido mucha suerte, pero decía que la suerte a él le pasaba 10 centímetros arriba de la cabeza y él lo que hacía era levantar la cabeza. Así de, así de simple y de contundente. Es decir, la suerte nos puede estar acompañando, pero la tenemos que también acompañar nosotros, si no nos pasa de largo. Entonces, volviendo a este punto de la complejidad, no la tenemos que tomar como una receta para conocer lo inesperado, lo imprevisible, pero sí nos vuelve alertas, prudentes, atentos. Es decir, no deja que, no nos deja dormir en el mecanicismo y el determinismo. Nos va justamente a mostrar que no tenemos que someternos a una creencia de lo que está pasando ahora o lo que nos está pasando ahora, mejor dicho, nos va a seguir pasando por los tiempos de los tiempos. Tenemos que saber que todo lo importante que suceda en la historia del mundo o en nuestra vida es, de alguna manera, totalmente inesperado, porque continuamos actuando como si nada inesperado nunca debiera suceder. Este es el asunto. Entonces, lo vuelvo a decir, el pensamiento complejo no rechaza de ninguna manera la claridad, el orden, el determinismo, pero esta es la gran diferencia, lo sabe insuficiente. Sabe que no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento ni la acción. Esto se trata de aceptar el devenir y al mismo tiempo nos da herramientas para tratar de prever hasta esas variables aparentemente fuera de nuestro control como el azar. Acá lo que podemos hacer es reducir esas variables lo más posible. En otros términos, no podemos controlar lo que pueda pasar, pero por ahí sí estar listos para afrontarlo. Y en esto cobra sentido la sabiduría popular que dice que si tenés un problema es porque estás preparado para poder solucionarlo. De manera que el pensamiento simple va a resolver problemas simples y sin problemas de pensamiento. El pensamiento complejo no resuelve en sí mismo los problemas, pero va a crear una ayuda para una buena estrategia para poder resolverlos. Si ustedes quieren investigar sobre la complejidad y especialmente sobre el pensamiento complejo, el referente de esto es un filósofo y sociólogo francés que se llama Edgar Morin, que es justamente quien habla de este tema y va a decir que es necesario movilizar el todo, pero es imposible conocer todo el mundo. Y acá lo asemejo a lo que decía al comienzo sobre este real lacaniano. Podemos bordearlo,
podemos orillarlo, nos podemos acercar, podemos vislumbrar un poco, correr ese velo, pero no conocer el absoluto. Entonces, el pensamiento complejo es un modo de pensar que intenta asumir el desafío que nos propone la incertidumbre y la contradicción. Estas van a ser como las dos grandes palabritas. Y al mismo tiempo lucha por conectar lo separado, la separatividad. Es capaz de reconocer las anomalías, lo singular, lo concreto. Y para avanzar en semejante causa es indispensable asumir el problema epistemológico que esto plantea, porque la epistemología de la complejidad no puede ser una epistemología de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Un saber del conocimiento del conocimiento. Para esto es que esta forma de pensamiento se va a valer de determinados principios que yo ahora voy a detallar. Tenemos por un lado el principio dialógico o de dialogización. ¿Qué quiere decir esto? Este principio une o pone en relación ideas o principios de dos lógicas que son antagónicas, contrarias, ideas que se excluyen una a la otra, pero que al mismo tiempo son inseparables dentro de una misma realidad o fenómeno. Asociaciones o conexiones que se contradicen, pero que aparecen como dimensiones articuladas de lo mismo. Esto, si se acuerdan, lo hemos visto cuando hablamos de las falacias, más que nada justamente cuando veíamos las formas de nuestras argumentaciones o razonamientos. Entonces, para poder describir la dinámica de un sistema complejo es esencial concebir esto, una dialógica, un diálogo de lógicas entre orden, desorden y organización. Y este principio dialógico conduce a una idea de unidualidad compleja. ¿Por qué este término que suena tan contradictorio, unidualidad? Bueno, porque Morin decía que somos seres bioculturales, ambos. Y esto coincide mucho con lo que decía también Freud, es decir, somos al mismo tiempo biológicos atravesados por la cultura. Por eso la gran obra de El malestar en la cultura. No nos podemos separar ni de nuestro cuerpo biológico, de nuestra biología, como tampoco nos podemos separar de la cultura. Si nos separamos de la cultura, perdemos nuestra humanidad. Si nos separamos de nuestra biología, también perdemos nuestra humanidad. Entonces, la unidualidad entre dos términos va a significar que estos son a la vez irreductibles e irreducibles. Por separado, cada término o cada lógica es insuficiente, por lo que hay que relacionarlos a ambos y hacerlo en forma de bucle. Ninguno de los dos términos es reducible al otro, y en este sentido hay una dualidad, pero tampoco son nítidamente separables porque confluyen mutuamente y en este sentido son uno. Por eso esta paradoja. Y se acuerdan esto que yo decía, la complejidad como unicidad y multiplicidad al mismo tiempo. ¿Y qué pasa acá? Es que en los problemas se suele ir en contra con tesis que son antagonistas, que se plantean como enfrentadas, irreconciliables y excluyentes.
Y este modo de plantearlas es resultado del pensamiento simple. Esto que yo decía antes, disyuntor, reductor, que subyace a ambas tesis. Un paradigma complejo posibilita la asociación de las tesis o proposiciones contradictorias, funciona como un puente, porque consideradas juntas, las tesis alternativas suelen expresar verdades, pero si rechazamos la tesis contraria y de esta manera la parte de verdad que esa tesis tiene, aisladamente cada tesis resulta insuficiente y mutiladora. Entonces, un paradigma de la complejidad nos insta a ver y a integrar las dos tesis en aparente oposición para desarrollar una visión múltiple. ¿Se va entendiendo? Este principio dialógico o de dialogización. Vamos ahora al principio de recursión. La noción de recursividad está asociada a esto que decía recién también del bucle retroactivo. Pero supera por lejos esta idea porque también apunta a la autoproducción y la autoorganización. Es decir, esto de la recursividad va a ser la capacidad de la retroacción para modificar el sistema. Va a ser el proceso en el que los productos y los efectos van a ser al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce. Se retroalimenta. ¿Está? Principio hologramático. Bueno, esto viene de una raíz, bien digo, griega, holón, que significa todo. Pero no estamos hablando de una totalidad. Estamos hablando de un todo que no totaliza. En una organización compleja, el todo está inscrito en cada una de sus partes. Es una inscripción estructural del todo en la parte que se va a presentar o a manifestar de tres maneras. Holonómica, que también viene de una raíz griega, de la palabra holonimia, que significa cualidad de una palabra que describe un entero y no solo una parte. Entonces, de vuelta, el todo, en tanto que todo, puede gobernar las actividades locales. Pensémoslo esto, por ejemplo, el cerebro, si lo tomamos como el todo, gobierna los núcleos de neuronas, por ejemplo. Hologramática. Estamos viendo acá las tres formas en que se presenta el principio en sí, el hologramático. Y acá también, esto viene de la palabra holograma, que viene de las palabras griegas holos, por un lado, que significa todo, y grama, que significa mensaje escrito. Entonces, el todo puede aproximadamente estar inscrito o engramado en la parte registrada en el todo. Más fácil. En cada célula está la totalidad de la información genética de nuestro organismo. Está escrito ese mensaje, encriptado en cada célula. O como decir, una gotita del océano contiene la información de todo el océano.
Y la última de estas tres, holoscópica. Esto es una suma de holos y lo escópico, que tiene que ver desde el terreno lacaniano con la mirada, con la pulsión de la mirada. La pulsión escópica, diría él. Bueno, el todo, en este sentido, puede estar contenido en una representación parcial de un fenómeno o de una situación. En lo que pasa, por ejemplo, en los procesos de rememorización o de percepción. La noción de holograma ahí parece capturar, aunque sea metafóricamente, un principio de organización general que estaría presente en muchos dominios de lo real. Cada parte, esto que decía hace un ratito, cada parte contiene dentro de sí el todo, cada parte debe su singularidad justamente a que, controlada por la organización del todo, en esto de fruto de las interacciones de las partes, una pequeña parte del todo se expresa en él, pero al mismo tiempo sigue siendo portadora de las virtualidades del todo. De esta forma, podemos ver que el pensamiento complejo tiene la posibilidad de religar el todo con la parte y la parte con el todo, así como también la posibilidad de no recaer en las trampas de la simplificación. ¿Estamos? Esto era el principio hologramático con sus tres manifestaciones. Ahora, principio de emergencia, que era esto que yo había dicho al comienzo. ¿Se acuerdan que decía esto de que las propiedades nuevas que surgen de las interrelaciones entre los distintos elementos van a ser lo que llamamos emergencias, que no van a ser reducibles a las partes? Este principio de emergencia lo que nos va a traer es que no se puede sacrificar el todo a la parte, como hace el reduccionismo. Eso es lo que pretende básicamente el pensamiento simple, hacer una generalización, pero tampoco sacrificar la parte al todo, como hace en el otro extremo el holismo. En otros términos, no se puede reducir el todo a la parte ni reducir la parte al todo. Lo que tenemos que hacer es un vaivén continuo e incesante entre el todo y sus partes. Principio de auto-eco-organización. Este principio se opone a, por un lado, el aislamiento del fenómeno de su medio, y por el otro, a hacer del fenómeno un mero producto de determinaciones externas, a justamente diluirlo o extraerlo de su entorno. Teniendo siempre en cuenta que la consideración de algo como el entorno o el ecosistema depende del punto de vista o el foco adoptado por el observador. Entonces, este principio de auto-eco-organización nos va a hablar, por un lado, que la explicación de los fenómenos tiene que considerar tanto la lógica interna del sistema como la lógica externa de esa situación o el entorno. Tiene que haber, volvemos al principio número 1, una dialógica entre los procesos interiores y los exteriores. Una negociación. Y por otro lado, que todo fenómeno autónomo, autoorganizador, autoproductor, autodeterminado, tiene que ser considerado en relación con su entorno o ecosistema. Resumiendo, este principio nos indica que el pensamiento complejo
tiene que ser un pensamiento ecologizado que en vez de aislar el objeto estudiado, lo considere en y por su relación eco-organizadora con su entorno. Y que esta visión ecológica no debe significar una reducción del objeto a la red de relaciones que lo constituye. El mundo no solo está constituido por relaciones, sino que en ese mundo emergen realidades que también están dotadas de una determinada autonomía. De acá es que o mejor dicho, lo que inseparablemente tenemos que considerar es al pensamiento complejo, ecologizado, sea esta relación auto-eco-organizadora del objeto con respecto a su ecosistema. ¿Está? ¿Venimos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y finalmente llegamos al último, que es el principio de borrosidad. Este principio borroso, que ahora van a ver por qué el nombre, se opone a la idea de que todos los enunciados y conceptos propios de una organización compleja se pueden poner en términos binarios, blanco, negro, hombre, mujer, etc. Es decir, volvemos a esta idea de los enunciados y los conceptos inciertos o indecibles. El real lacaniano otra vez, ese real con mayúscula, donde las palabras se nos quedan cortas. Es decir, este principio se opone a la bivalencia, este binarismo, y a la tendencia a no reconocer términos medios. Nos ayuda a concebir entidades mixtas o mezclas, las mixturas, los grises, y nos posibilita, por supuesto, corrernos de los famosos versus, o una cosa o la otra. Conclusión general, por lo menos hasta acá. ¿Por qué simplificamos? A ver, no es porque seamos tontos. A veces sí, pero más allá de los casos donde sea justamente, vamos a decir, una vagancia intelectual o por cuestiones de comodidad o desidia, básicamente simplificamos por razones prácticas y heurísticas. Esto es el proceso por el cual el cerebro evita la racionalización profunda y deliberada y define una respuesta inmediata, es decir, busca resolver lo más rápidamente posible, apelando al menor esfuerzo posible. Entonces, no simplificamos para buscar verdades últimas. El pensamiento complejo no es una nueva lógica, es un pensamiento dentro de un paradigma dialógico. Nos muestra otros usos de la lógica. Una lógica que va a estar guiada para afrontar esa permanente contradicción que es propia e inherente del ser humano. Somos por naturaleza contradictorios. O sea que fíjense cómo desde distintos lugares
que esta es obviamente la idea de estas charlas y estas propuestas, llegamos a las mismas conclusiones, porque esto es lo que dice tanto el psicoanálisis como lo que va a decir desde este punto la complejidad o este nuevo paradigma que parece, a primera vista, parecería revelador, innovador, y sin embargo estamos hablando de lo mismo en otros términos. Volvemos a hablar de lo mismo 200 años después, frente a lo que se nos presenta como algo totalmente incierto y donde pareciera ser algo completamente distinto y sin embargo no lo es. Es más de lo mismo circunscripto a otro tiempo y espacio. Este es el punto. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, yo por hoy dejaría hasta acá, como para hacer esta introducción a lo que es el pensamiento complejo, para que la semana que viene sí nos metamos con la relación con lo cuántico y la transmodernidad. ¿Está? De paso, vayan pensando qué cosas por ahí no quedaron del todo claras o, por supuesto, como siempre, lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Bueno, gracias a todas las que se han sumado hoy y ya saben, igual que los comentarios los pueden dejar fuera del vivo, que yo después los tomo y los retomo. ¿Está? Bueno, será entonces hasta la próxima, hasta el próximo lunes en el mismo horario con esa otra parte. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Gracias a vos, Miriam. Nos volvemos a ver la semana que viene. Chau, chau.